Los homicidios crecieron un 39% en el primer semestre de 2022 en la comparación con igual periodo de 2021. En el mismo lapso, también creció la cantidad de hurtos y los casos de violencia doméstica. Estos datos se conocieron en las últimas horas, volcados por el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. En esos mismos datos se advierte que continuaron cayendo las rapiñas y el abigeato. Según los datos presentados por la cartera, el 50% de los 188 homicidios de enero a junio son a causa de conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas y ajuste de cuentas. Interior también presentó una comparación de homicidios, hurtos, rapiñas, violencia doméstica y abigeato, comparando el primer semestre de este año con el de 2019, último año sin pandemia. Allí también se registraron más homicidios, pero la tasa creció un 8%. La comisión de los otros delitos cayeron todos, a excepción de la violencia doméstica. ¿Cómo se explica estos datos el gobierno? ¿Cuánto incidieron los homicidios de enero y mayo en el global final? ¿Qué resultados están dando los nuevos planes de acción? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior. Doctor Maciel, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Francisco, Rosana, un gusto hablar con ustedes como siempre. Un placer. Maciel, ¿cuál es la primera lectura que hace de estos datos que presentó ayer su cartera? Bueno, lo que queríamos ver en la muestra de ayer era comparar y evaluar políticas de seguridad y ver las tendencias. Por eso esa comparación que hacemos de, como bien dijo el ministro Heber ayer, es la primera vez que tenemos un semestre completo, y cuando termine este año vamos a tener el año completo, un primer semestre sin pandemia y poder ver qué pasaba cuando tampoco había pandemia en el primer semestre del 2019 y ver qué ocurrió. Y lo que vemos ahí es una caída radical de los hurtos, de menos de 12.500 hurtos, menos de 3.600 rapiñas, casi 300 abigeatos menos, y sí, un aumento de los homicidios, básicamente marcado por lo que nos pasó en enero y mayo más que nada. Mayo tuvimos una cantidad de homicidios realmente significativos, muy preocupantes, que fueron 43 en el segundo trimestre de este año, en el mes de mayo, que luego, en gran medida por la gestión policial, bajaron en junio a 16 y esperemos que los números se mantengan o se reduzcan y no volvamos a este número tan importante de mayo. Entonces, la tendencia es lo que queríamos ver, cómo han evolucionado, cómo se componen esos homicidios. Ustedes lo decían en la presentación, de que la mayoría de los homicidios se concentra en esos conflictos entre grupos criminales, y la segunda causa de los homicidios es lamentablemente también otro fenómeno donde a la policía le cuesta mucho poder prever, que es la violencia intrafamiliar. Y ahí yo señalo dos casos que creo que son muy ilustrativos de lo que pasó en el mes de mayo. Ese padre que mató a sus dos hijos dentro del hogar, el otro hombre que prendió fuego al apartamento donde vivía su esposa con dos hijos y también fallecieron. Entonces, esas situaciones son difíciles de prever por parte de la policía, mientras que el aumento de patrullaje, el PADO, las medidas de planificación de despliegue policial que ha tomado el Ministerio del Interior han incidido, sí, fundamentalmente en la baja de hurtos y rapiñas y de los homicidios que se derivan de los hurtos y rapiñas. Estamos en el número más bajo de 2015 de fallecidos a raíz de un hurto y una rapiña, solamente 9 en este primer semestre del 2022, frente a 10 del año pasado, 20 del anterior y 29 del año 2019. Es decir, la exposición de la gente a que sea asesinada en el marco de un hurto o una rapiña está en los niveles más bajos, que es donde la policía sí ha podido incidir en forma radical. Uh-huh. Maciel, tomando la comparación con los años de la administración de este gobierno, ¿usted advierte allí un deterioro en estos índices? Bueno, en algunos sí, en otros no. Es decir, en abigeato y rapiñas se sigue mejorando. Veamos que desde que comenzó esta administración hasta ahora, en rapiña y en abigeato continúa la baja de ese delito. En hurtos ha habido un leve aumento que nos preocupa del 2,4, con referencia a lo que fue el año pasado, primer semestre, siempre estamos hablando, y donde tenemos el salto más significativo es en materia de homicidios, con esa explicación que yo estaba dando hace unos segundos atrás. 188 homicidios,
una cifra que es superior a los 135 que habían ocurrido en el 2021, incluso en el 2020. Sigue sin ser el récord de homicidios que lo sigue manteniendo la administración anterior en el 2018, cuando tuvo en el primer semestre 222 homicidios. ¿Estos números los conforman? No, por supuesto que no. Hay que seguir trabajando, hay que seguir insistiendo. Vamos a tener algunos refuerzos de funcionarios y de refuerzos de inversiones en la rendición de cuentas. El ministro presentó un plan al presidente de la República y luego expuso en el Parlamento ese plan. Ese plan está dando resultados, si no hubieran bajado. Si uno mira los delitos, si ustedes miran la placa abril, mayo, junio, donde aparecen esos 3 meses identificados y vemos los hurtos, las rapiñas, la violencia doméstica, el abigeato, todos esos delitos bajaron de abril a mayo, de mayo a junio. En el único que no ocurrió eso es en el caso de los homicidios, por ese mes terrible que fue mayo y también enero, que también hubo una disparada de los homicidios. Creemos, estamos haciendo todo lo posible, porque lo que tenemos que exponer de parte de la gestión son resultados. Ahora, no cabe duda que la gente hoy está más segura que lo que ocurría en 2019. Uno mira las cifras de 2019 y las compara con hoy y siguen siendo mejores, salvo en materia de estos 15 homicidios más que ocurrieron en este periodo del primer semestre del 2022. Bien, ahora le voy a consultar por esa afirmación de la gente está más segura, Maciel, pero le quería consultar antes por el tema de la pandemia, porque sí, la comparación que ayer presentaba, una de las comparaciones que el Ministerio del Interior presentaba ayer, era de este primer semestre del año, donde un tiempo rigió la emergencia sanitaria, pero luego ya no, contra el último semestre, mejor dicho, el primer semestre de 2019, el último en el que consideramos sin pandemia. Allí no había enfermedad de ningún tipo. La pregunta es, ¿cuánto incidió la pandemia efectivamente en la reducción que ocurrió en 2020 y 2021 en la comisión de los principales delitos? Y se lo pregunto porque en muchas oportunidades, cuando se presentaban estos datos, incluso los presentaba el propio ministro Larrañaga, se advertía una reducción importante. Desde el Frente Amplio se señalaba que era por la pandemia, y desde el gobierno se decía que era por la labor policial. Por ejemplo, Santiago González y algún otro funcionario lo señalaba por esa razón. ¿Qué pasó durante la pandemia entonces? Bueno, justamente, lo que no se puede demostrar es qué pasó durante la pandemia. No hay forma de medir cuánto afectó. No dejamos de reconocer que puede haber ocurrido una disminución en alguna medida de los delitos por el efecto de la pandemia. El problema y la diferencia de opinión que tenemos es con la oposición. El Frente Amplio sostiene que a raíz de la pandemia los delitos bajaron en todo el mundo, por lo tanto bajaron en Uruguay. Bueno, lo primero que eso es falso, no bajaron en todo el mundo. En algunos países, por la pandemia, se dice que bajaron los delitos. Y en otros países, con pandemia, pero con pandemia realmente asociada a cuarentenas obligatorias e incluso a toque de queda, con esas dos circunstancias aumentaron los delitos. Entonces no podemos sostener que bajaron en todo el mundo. ¿Qué pasó en Uruguay? En Uruguay no hubo cuarentena obligatoria, no hubo toque de queda, y me estoy refiriendo a países como Argentina, que tuvo la cuarentena más larga de la historia y le aumentaron los delitos, Chile, que tuvo cuarentena obligatoria y toque de queda y le aumentaron los delitos, o los Estados Unidos, que no tuvo toque de queda ni cuarentena ni cuarentena obligatoria y también le aumentaron los delitos. Entonces, en nuestro país puede haber incidido en alguna medida, pero es increíble que se quiera desmerecer el trabajo de la policía. La policía es la que ha hecho una mejor gestión de los recursos humanos y de los recursos materiales para justamente bajar los delitos. Un informe técnico y académico solicitado por el economista Lito Alfe de OPP a un técnico señala justamente esto, fue publicado en los últimos días. Sí. En la medida que la pandemia puede haber tenido algo que ver en la bajada de los delitos, pero que indudablemente el factor predominante fue el cambio en la gestión policial. Entonces seguimos haciendo lo mismo. Es decir, puede haber existido un factor y la mejor forma de compararlo es tomar ahora un semestre sin pandemia y un semestre sin pandemia. Y lo vamos a ver al cerrar el año 2022. Cuando cerremos el 2022 vamos a tener todo un año sin pandemia y lo podremos comparar con el 2019 también todo un año sin pandemia y veremos cuáles son los resultados. Hoy lo que vemos en esa comparación es que semestre contra semestre hubo menos hurtos, menos rapiñas, menos abigeato y sí,
15 homicidios más en circunstancias sin pandemia. Ese documento que usted citaba de OPP es del profesional Edgardo Favaro. Le quería consultar, lo que ocurre en este caso, Maciel, es que se advierte que terminada la pandemia, conquistado el 100% de la movilidad, los índices se han deteriorado. Eso llama la atención. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto responde la caída de los delitos a la pandemia y cuánto responde efectivamente al proceso de los cambios que haya instrumentado esta nueva gestión en seguridad? El delito ni acá ni en ninguna parte del mundo va a desaparecer. Siempre vamos a tener un piso, vamos a llegar a algún tipo, una meseta, un piso, donde va a ser muy difícil seguir descendiendo los delitos. Hay que trabajar en pos de eso. Por eso es que nosotros señalamos, bueno, ¿estamos conformes con los datos que tenemos? No. Queremos que siga mejorando la seguridad pública. La gente votó un cambio cuando votó en el año, a los efectos de que asumieron un nuevo gobierno en el 1 de marzo del 2020, se asumió esa responsabilidad de trabajar para mejorar los índices delictivos hacia la baja, cosa que no había ocurrido en 15 años de gobierno del Frente Amplio. No pueden exhibir, la administración anterior no puede exhibir un solo año donde tenga un índice que mejoró. Nosotros sí podemos exhibir índices y tendencias de mejora en los delitos. Es más, se había prometido en el último periodo del Frente Amplio, que terminó en el 2019, bajar al final del periodo de 5 años 30% los hurtos y las rapiñas. Bueno, ¿bajaron 30%? No. ¿Se mantuvieron los delitos, hurtos y rapiñas? En ese quinquenio, tampoco. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aumentaron casi un 50% los hurtos y las rapiñas. ¿Cuánto llevamos más o menos promedio de baja entre estos 2 años y meses de esta nueva administración en hurtos y rapiñas? Y cercano al 20% de menos hurtos y rapiñas, que es lo que afecta más al ciudadano común. Bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir insistiendo, hay que no atarse a una política de seguridad. La política de seguridad que tenemos nosotros es absolutamente dinámica. Es decir, se va corrigiendo sobre la marcha si se nota que los resultados no son los esperados. Cada vez que tenemos los datos del observatorio, como en este caso, y que vemos que hay que ajustar en materia de hurtos, porque hay un pequeño crecimiento del 2,4, o que aumentaron los homicidios, bueno, en esos factores, en esos dos elementos, bueno, hay que ver cómo mejorar la gestión y el trabajo de la policía para tratar de revertir estos índices delictivos. Maciel, de los 188 homicidios que ocurrieron entre enero y junio de este año, el informe presentado ayer por el Ministerio del Interior los segrega de un 50% entre conflicto entre grupos criminales, tráfico de drogas y ajuste de cuentas, Otro 11% es por altercados espontáneos, no domésticos. Un 15% es por violencia intrafamiliar y situaciones relacionadas. Un 5% es por rapiña, acopamiento o similares. Un 4% es por otros motivos. Y un 15% es por motivos desconocidos. Centrémonos en el primero, el 50%. ¿Qué nos dicen estos datos? Bueno, nos dicen que el combate que desde el primer día que asumió el gobierno, en el sentido de no darle un minuto de tregua al narcotráfico, que hayamos cerrado 2.200 bocas de venta de droga, y bueno, tienen estos coletazos o estos efectos. Menos droga en el mercado, se acrecientan las deudas y los conflictos entre delincuentes, ya sea por territorio o por deudas, que antes se saldaban de una forma terrible, que eran cortando un dedo, cortando una oreja con un balazo en una pierna, hoy están saldando las disputas entre los delincuentes directamente asesinándose. Es una complicación, estamos trabajando en ello, tuvimos, recuerden ustedes, los incidentes y la violencia inusitada de homicidios en el barrio Peñarol, el mes de mayo, y que son en parte el aumento de esos 43 homicidios, se implementó un plan, y bueno, volvimos a la normalidad, digamos, o a la tranquilidad que merecen la cantidad de vecinos del barrio Peñarol, que son gente honesta y trabajadora, de no verse enfrentados o quedar en el medio de esa realidad de lucha entre delincuentes. Estamos trabajando justamente en un área que es muy difícil, que es el del conflicto entre los grupos criminales, y el otro porcentaje que tú marcabas que era alto, que es el segundo, que es el del 15%, el de la violencia intrafamiliar, que también es difícil de prever. Maciel, para cerrar esta etapa del reportaje,
El ministro lo dijo ayer y usted lo repitió esta mañana. La gente está más segura. Se lo transmito ahora en forma de pregunta. ¿La gente está más segura? Sí, sin ninguna duda. Está mucho más segura que lo que estaba en el 2019, en el 2018 y para atrás. El gobierno anterior tuvo récord absoluto en todos los delitos. Y acá, por suerte, tenemos tendencias a la baja. Es decir, hoy podemos caminar por la calle con mucha más tranquilidad que la que caminamos en 2019. ¿Por qué? Porque los datos así lo indican cuando uno compara 2019 con 2022. Y en el caso de los homicidios, que es la cifra menor frente a lo que son la cantidad de hurtos y rapiñas, bueno, están concentrados, como tú bien señalabas, la mitad de ellos entre grupos criminales por peleas entre ellos o por territorio. Y en lo que el ciudadano común está expuesto, porque es un comerciante, porque es un trabajador, porque es alguien que salió a estudiar. Bueno, en los homicidios derivados de hurtos y rapiñas, estamos en el nivel más bajo, 9 víctimas, frente a las 29 que había en el año 2019. Quiere decir que está menos expuesta la gente porque hay mayor efectividad policial, más patrullaje en la calle y disminuyen los homicidios en esa franja que más le preocupa a la ciudadanía, que es cuando sale por la calle a hacer sus tareas laborales, o las que sean, y no se ve tan expuesta como lo estaba expuesta antes. Pero Maciel, se advierte cierta fragilidad en todo caso de esa seguridad. Dejemos de lado los homicidios, que siendo que el 50% se resuelve justamente por lo que decíamos más temprano, la caída en las rapiñas es del 1,7% y hubo un aumento en los hurtos. ¿Dónde configura entonces esa sensación de más seguridad para la gente? Y bueno, que justamente la rapiña es un delito con violencia. No hay nada peor que a uno le pongan un cuchillo en la garganta para sacarle el celular o lo mancha con un arma de fuego para sacarle los zapatos y la campera. Entonces, en eso, que es el delito con violencia y que genera no solamente la violencia y el robo del momento del celular, de los championes o de la billetera, sino las secuelas psicológicas que le quedan a la persona de haber sufrido el shock emocional, de verse expuesto a que no saben en ese momento si capaz que lo lastiman, lo lesionan o incluso puede llegar a perder la vida. Bueno, en eso, desde que se inició este gobierno hasta hoy, permanentemente las rapiñas han venido bajando, año a año, con pandemia, sin pandemia, siempre a menos. Sea el porcentaje que sea, los hechos demuestran que hoy tenemos 3.600 rapiñas menos de las que ocurrían en el 2019 en el primer semestre. Y en materia de hurtos, que es cuando uno llega a la casa y ve que le robaron la bicicleta, le robaron la garrafa o otros utensilios, bueno, ahí hay un crecimiento del 2,4%, pero que igual estamos mucho mejor en lo que ocurría en el 2019. En el 2019 había casi 71.000 hurtos en un semestre y pasamos a 58.000, de 70.000 a 58.000. Hay una diferencia sustancial también en materia de hurtos de que han bajado. Vuelvo al principio. ¿Estamos conformes? ¿Es para festejar? Por supuesto que no. No estamos conformes y no estamos para festejar. Estamos para seguir trabajando y cumplir con nuestra responsabilidad de hacer el máximo esfuerzo y la mayor exigencia a los mandos policiales para mejorar aún más las cifras, mantener la tendencia y, si es posible, continuarla revirtiendo. Bien, Maciel, para cerrar ahora sí este capítulo. Lo que sí se advierte una caída permanentemente es en Abigeato, y allí se advierte que esto ocurre tras la creación de la Dirección de Seguridad Rural. ¿Qué evaluación hace de estos números, sabiendo que para el sector productivo el abigeato era una pandemia, digamos? Coincido totalmente. Si había algo que se había dejado de lado en las administraciones anteriores, era justamente el combate al abigeato. Y el combate al abigeato nosotros lo hemos reforzado en la LUC de forma tal de que aquel abigeato agravado, es decir, cuando se usa, por ejemplo, un camión para hacer abigeato, o utensilios para hacer abigeato, no se puede ni salir en libertad a prueba. Directamente la persona que comete abigeato va a ir presa. Lo hemos reforzado, el combate al abigeato, en la Fiscalía General de la Nación, a través de una orden interna de Fiscalía, acordada con la Fiscalía, para priorizar el combate a este delito que no estaba priorizado. Y en tercer lugar, lo que tú acabas de mencionar, que seguramente es uno de los aspectos más importantes, es la creación en la Ley de Urgente Consideración de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, que ha tenido un rol fundamental, porque está con equipamiento, con móviles, está con personal,
y en coordinación con las diferentes jefaturas del interior para combatir este mal que tanto afecta a la producción rural de diferente tamaño y que hay gente que antes incluso se ha arruinado en la medida que le robaban el ganado, los lanares, y era su capital. Entonces, el combate y la baja del abigeato creemos que eso es muy significativo para todo el interior del país. Maciel, muy buenos días. Yo le quería consultar por el tema rendición de cuentas, porque el equipo económico entregó el pasado 30 de junio la rendición de cuentas con un incremento de $27 millones para especialmente seguridad, algo que había sido adelantado inclusive por el presidente de la República. De estos 27 millones, 23 van a ser para el Ministerio del Interior. Allí, por ejemplo, desde los gremios se ha insistido en el aumento de salarios, también se ha insistido en la mejora de planes con respecto a la salud mental, pero también se ha hablado de recursos. Más o menos, ¿nos podría explicar cómo van a ser distribuidos o cómo piensa la cartera distribuir estos 23 millones de dólares? A ver, son cosas por separado. Una cosa son la materia salarial y otra cosa son los rubros de funcionamiento y de inversiones. Lo que hemos recibido en medida significativa es un aumento en el rubro de inversiones, por cuanto tenemos que construir establecimientos carcelarios. Tenemos 2.600 presos más en nuestras cárceles, y en la medida que la efectividad policial continúa funcionando, probablemente tengamos alguna persona más privada de libertad. Tiene que estar en las condiciones de alojamiento si queremos tener una política de rehabilitación eficaz, en las condiciones normales y no en hacinamiento. Entonces hay que construir establecimientos carcelarios. 3 van a ser en el predio del Penal de Libertad, más las cárceles que están planificadas y algunas ya en ejecución, que han sido licitadas en el interior del país. Entonces, parte de esos recursos van para ahí, otros van para la adquisición de móviles y equipamiento policial, y la materia salarial que tú me preguntabas, hay por un lado el acuerdo firmado por COFE. Recordemos que el Ministerio del Interior es uno de los ministerios que está dentro de la Administración Central, y la Administración Central, representada por COFE, firmó con el gobierno un aumento salarial. Bueno, ese aumento salarial le va a tocar también a los funcionarios del Ministerio del Interior. Sin perjuicio de ello, tenemos la esperanza, tenemos la voluntad de, en el Parlamento, con los legisladores, en el tratamiento de la rendición de cuentas, hurgar en la rendición de cuentas y ver dónde pueda haber recursos para mejorar el salario de los funcionarios policiales. ¿Es necesario? Indudablemente. Es un funcionario público absolutamente diferente al resto de los funcionarios públicos. El que sale de su casa está arriesgando su vida. Es un funcionario público que lo es en su tarea policial las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces creemos que merece, con el esfuerzo que está haciendo y con la tarea delicada que está haciendo, una diferencia salarial que le mejore sus ingresos. Y en eso tenemos expectativas, el ministro tiene expectativas centradas en que en la negociación parlamentaria podamos encontrar dentro de la rendición mayores recursos para mejorar, independientemente del aumento que viene por COFE, un aumento mayor para los funcionarios policiales. Bien, pero con respecto al tema inversiones, Maciel, ¿para dónde van a ir destinados los recursos que obtiene el Ministerio del Interior? Algo de que lo que especialmente se habló, ¿no? Como mencionaba, un porcentaje importante va para los establecimientos carcelarios, inversión en equipamiento, por ejemplo, patrulleros, hay la creación de vacantes que son fundamentales. Vamos a tener vacantes de policías ejecutivos para poder llenar con los créditos presupuestales, vamos a tener vacantes para la policía republicana, y también en la medida que tenemos o creamos más cárceles, necesitamos policías guardiacárceles. Entonces, eso también está contemplado, salvo que el Parlamento no lo vote, en la actual rendición de cuentas. Básicamente esos son algunos de los grandes rubros que están previstos en esta rendición de cuentas. De hecho, Maciel, había habido algunos inconvenientes a la hora del llenado de vacantes del INR. Sí, porque claro, digo, si el salario no es muy atractivo y encima el trabajo no es el más grato del mundo, porque trabajar en una cárcel tiene dificultades por los traslados del lugar donde está la cárcel, tiene dificultades por el trato con algunas de las personas privadas de libertad, que a veces son violentas, que a veces agreden a los funcionarios, que a veces los amenazan.
Entonces, a veces no es el trabajo más atractivo y cuando hacemos llamado, muchas veces cuesta llenar esas vacantes o quien se presenta a esas vacantes es gente de la frontera, de Artigas, de Rivera, y bueno, si el llamado de repente es para la cárcel de Libertad o la cárcel de Concar, bueno, una es en San José, la otra es acá en Montevideo, bueno, tiene que trasladarse, el alejamiento de la familia, a veces no es sencillo, más allá que tengamos las vacantes, poderlas llenar. Aspiramos a que así sea y seguiremos trabajando para ello. Bien, Maciel, ahora le consulto por este hackeo que sufrió el Servicio de Identificación Civil, que en realidad había sido, la cifra se dio a conocer en los últimos días por un pedido de informe realizado desde la oposición. El ministro anunció que iba a haber allí el reemplazo de material que era obsoleto, de hecho dijo que era el material que había sido heredado. Específicamente, ¿cuál va a ser el recambio que va a haber allí de equipamiento para que, bueno, de alguna manera no vuelva a ocurrir esto de los hackeos a pasaportes? Se hizo una licitación internacional, la licitación internacional ya cumplió todas las etapas y fue adjudicada, implica una inversión que ronda los $3.500.000, implica el recambio del 100% de todo el equipamiento informático de la Dirección de Identificación Civil, tanto el hardware como el software, como las medidas de seguridad que implican el nuevo equipamiento. Así que el 100% de todo el equipamiento informático de la Dirección de Identificación Civil va a nuevo. 0 kilómetros, podríamos decir, en un lenguaje que la audiencia nos entienda claramente. Ajá. Maciel, el ministro había dicho que el equipamiento que había allí era prehistórico. ¿Hay algún otro elemento prehistórico en el Ministerio del Interior? Hablamos del tema computación, informática, digamos. Sí, estamos previendo también una licitación para la Dirección Nacional de Migración, no de Identificación, de Migración, donde el sistema también es vetusto, tiene varios años. Como ustedes saben, como cualquier computadora que tiene uno, va cambiando, los discos duros son de mayor capacidad, la velocidad de los RAM también son más rápidos, las medidas de seguridad por los virus y por los hackers hay que actualizarlas, y hay veces que no es compatible con una tecnología y con un equipamiento que es vetusto, que es antiguo. Entonces ahí también necesitamos hacer una fuerte inversión. Ya tenemos prácticamente pronto un pliego de licitación para la Dirección Nacional de Migración para actualizar todo su sistema informático. Bien, Maciel, le hago la última consulta con respecto a este tema. En este hackeo, el ministro habría de alguna manera, no confirmó del todo cuando le hicieron la consulta sobre si se había sufrido algún tipo de pérdida de información importante o relevante para el Ministerio del Interior. ¿Se pudo comprobar realmente que a través de este hackeo no fue sustraída información que sea de relevancia para la cartera? El tema es el siguiente. AGESIC, la agencia del gobierno justamente para la información, tiene una unidad que es la que se dedica al análisis de los hackeos y la vulneración de esos hackeos. ¿Cuál fue el resultado? El resultado que nos han informado es que hubo un hackeo, que entraron a una carpeta donde había cerca de 80.000 datos de pasaporte. Cuando me refiero a datos de pasaportes es a lo que en la carátula de un pasaporte uno puede ver, que es el nombre de una persona, la fecha de nacimiento, la fecha de expiración del pasaporte, la fecha de vencimiento del pasaporte y la foto de la persona. No se puede determinar técnicamente, lo dice AGESIC, la unidad AGESIC que se encarga de esto, si se sustrajo, si se copió o no información. ¿Que se tuvo acceso a esa carpeta? Sí. ¿Para qué puede servir esa información? Y para muy poco, porque no se puede clonar un pasaporte uruguayo, primero porque son de los pasaportes que tienen mayores medidas de seguridad, y porque quien tenga la información no tiene la libreta en la cual se imprime los datos, y tampoco tiene el chip. Todos los pasaportes nuestros son con chip. Entonces, el chip no lo tiene ni la libreta no la tiene, quiere decir que es una información que no le sirve a quien la haya copiado, si es que la copió. No se puede acreditar, lo dicen los informes técnicos, si se copió esa información o no se copió. Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchísimas gracias, un saludo.